Buenos días. Último día en La Habana. Esta que ha sido nuestra casa por los últimos 4 meses. Ya nos estamos despidiendo. Acá estamos recogiendo las cosas. Hay tremenda desorganización. Pero bueno, en fin. Estaba preguntándome si hacer este video. Estaba posponiéndolo durante mucho tiempo y llegó la hora, ¿no? Aunque probablemente ustedes lo vayan a ver de aquí a un tiempo por razones de seguridad que luego les voy a estar contando. Esto será una serie de videos realmente porque hay mucho por decir, mucho por contar y realmente digo que lo estaba posponiendo porque son demasiados sentimientos encontrados, demasiadas cosas que uno no esperaba que sucedieran o que sí estaba deseando, pero realmente no es lo mismo, como dice mi esposa, no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. La cosa es que hace varios meses nosotros aplicamos algo que se llama parol humanitario desde Cuba para los Estados Unidos, porque realmente la situación que vivimos en este país se ha convertido demasiado precaria, incluso para personas que puedan tener algún ingreso como somos nosotros. Realmente no somos la capa más baja, digamos, de la sociedad, ¿no? Eh, y parece que se dice despectivamente, pero bueno, es la realidad. En Cuba hay muchas personas que lo están pasando súper mal, entre ellos miembros de mi familia. Y me parece que llegó la hora también de hacer algo por nosotros y hacer algo por ellos. Entonces aplicamos a este parol humanitario gracias a un buen amigo y cliente. Bueno, pero dicho parol humanitario no llegó nunca, no ha llegado. Esto llevó más de 200 días esperando y no llega realmente. Y bueno, decidimos mi esposa y yo eh, pasar a la acción. Y desgraciadamente, como no llegó este esperado parol, este esperado estatus migratorio legal que te lleva directo desde Cuba hasta los Estados Unidos, pues decidimos emprender una travesía por Centroamérica para poder llegar a los Estados Unidos. Y bueno, esto va a comenzar dentro de unos días. Hoy nos estamos despidiendo de La Habana, la ciudad que nos acogió durante más de 2 años, donde dejamos muchos amigos, otros amigos que se fueron antes que nosotros y bueno, pues ya están en un lugar mejor. Y realmente, ya les digo, es demasiado. Disculpen que mis palabras no son. Voy a cerrar la puerta porque no quiero demasiado ruido, no quiero tampoco que mis vecinos se enteren demasiado. Bien, último día en La Habana. Nos vamos al oriente del país, a la ciudad de Holguín, la ciudad donde vivimos casi toda nuestra vida. Mi esposa se va a visitar a su madre y yo me voy a visitar a mi mamá para despedirme. No sé si esté preparado para esto. No sé si lograré contenerme realmente porque a pesar de que llevo tiempo fuera de casa, desde que me independicé hace ya más de 8 años, eh, realmente
no es lo mismo decir, bueno, mi mamá está en este país, mi mamá, si sucede cualquier cosa, como sucedió con mi abuela hace poco que falleció, yo voy a poder ir y voy a poder estar a su lado y voy a poder ayudarla en lo que pueda. Realmente esta decisión es demasiado grande. La gente dice, la gente dramatiza demasiado la migración, pero oiga, si usted deja a su madre y sabe que por lo menos en 2 años no puede volver, pase lo que pase, no puede volver, es bastante complicado. Es algo que realmente no sé cómo. Creo que realmente lo hago por las circunstancias, por la desesperación más bien, pero no quisiera hacerlo, la verdad. Entonces, nada, decidimos hacer este viaje. Eh, Nos quedan muy pocos días, unos 15 días acá en Cuba. Y si todo sale bien, volaremos a Nicaragua. De Nicaragua volaremos a, perdón, de Nicaragua vamos en una travesía por tierra hasta Honduras, luego a Guatemala y luego a México. Y en México estaremos, bueno, un tiempo hasta que podamos aplicar a una cosa que se llama CP1 en la frontera sur de los Estados Unidos. Vienen días muy complicados en los que probablemente ni siquiera suba contenido. Vienen días muy peligrosos también porque la situación en América Central y en México, ya que ya es Norteamérica, está bastante complicada para los migrantes. Es algo muy arriesgado y bueno, ya se podrán imaginar la desesperación tan grande si nos lleva a hacer este tipo de cosas. Esto va a ser una serie de videos. Probablemente cuando llegue a la ciudad de mi madre haré otro video y les contaré cómo fue todo por allá. Y em, luego trataré de alguna manera de tomar algunas fotos, de tomar algún video sobre la travesía cuando esté en el camino hacia México. Y una vez llegado a los Estados Unidos, sí que voy a publicar todo este contenido. Así que probablemente esto salga de aquí a 2 meses, no sé cuándo, pero sí lo voy a publicar. Así que si estás viendo esto fue que todo salió bien y estamos en tierra de libertad y vamos a seguir dándole en Hive, apoyando a la blockchain, subiendo contenido porque es a lo que me quiero dedicar, a pesar de que voy con toda la intención de trabajar en lo que sea, pero siempre con el sueño de poderme en algún momento dedicar a esto o a lo que es mi sueño como tal, lanzar mi propia startup y si puedo hacerla descentralizada sobre Hive y pues al final vivir de eso, ¿no? Pero voy con toda la intención de trabajar en lo que sea, o sea, friendo papas en McDonald's, haciendo lo que haga falta, en la construcción, en lo que sea, para salir adelante, sacar adelante a mi familia y que esto llegue a un final feliz. Los quiero demasiado, los quiero muchísimo. Gracias por todo el apoyo que he tenido durante estos 2 años en Hive. Ha sido increíble. Tuve que hacer un power down porque necesitaba el dinero o la plata, como dicen muchos amigos venezolanos, pero pronto vamos a volver a donde estábamos, vámonos a Delfín, a Orca, ballena, qué sé yo, a lo que sea. Los quiero. Chao.